hoy tenemos una invitada muy especial, que es Alexandra Lund, como todos sabéis, que nos va a dar pues, un buen rato de tertulia, conversación y seguramente alguna carcajada y todo, estoy seguro. Bueno, mientras yo continúo con estas cosas así de ir dando paso a la gente, José Miguel, si quieres, empieza ya con tu pequeña presentación personal, ¿no? Y pues sin más le paso entonces la palabra a José Miguel, no sin antes darte las gracias, Alexandra, por tu participación y tu interés continuado. Muchísimas gracias a vosotros y doy la palabra a José Miguel. José Miguel. Gracias. Pues buenas tardes a todos, un placer de nuevo vernos en la tertulia y empiezo ya. Tú, Alec, me corriges cómo se dirá o cómo se dice el nombre del protagonista, porque yo checo esto polaco, no sé. Así que tú me corriges, ¿vale? Muy bien. José Miguel, creo que tienes apagado el micrófono. Sí, tienes apagado el micrófono. A ver, empezará por Czeslaw, que es lo fácil, ¿no? Ya. Bueno, pues empiezo entonces. Gracias por venir, por estar ahí. Y me cabe un poco el placer de presentar a Alec, para mí, Alexandra, ya que nos conocemos desde hace un montón de años, ¿verdad? En la tertulia presencial. Y para los que estéis por primera vez en la tertulia, bueno, decir simplemente que la tertulia se inició presencial, por supuesto, hace, pues no sé, 15 años acaso. Íbamos pues un poco por los bares, por ahí, donde podíamos reunirnos, y la idea era pues tener una tertulia básicamente poética. Pero luego, pues bueno, las cosas evolucionan y hemos ido aceptando otras variantes, no solo poesía, sino literatura, digamos, novela, ensayo, etcétera, etcétera. Y por la tertulia, a lo largo de estos 15 o 16 años, han pasado ya incluso figuras que se han hecho un nombre en la literatura, por lo menos en la literatura española, ya nombres consagrados. Bien, con esta breve introducción de la tertulia, que bueno, pues ahora con el virus y el COVID y todos los demonios que andan por ahí sueltos, la hacemos telemática con la asistencia fantástica de Gonzalo, jefe de las actividades culturales del instituto, que nos ofreció el incorporar nuestra tertulia, una más de las actividades culturales del instituto, lo cual fue, pues, un placer poderlo hacer. Y ahí estamos ya, no sé cuántas son las que hemos hecho este año, obligados con el dichoso virus o por el dichoso virus. Pero en fin, entro ya en tema y en presentar a Alec. Y voy a presentarla iniciando precisamente con la frase primera de su libro, Los palimpsestos. Luego, si lo tenemos por ahí, alguien lo quiere mostrar, pues para que se hagan una idea los que no lo conocen de cómo es. Voy a empezar, digo, con la primera frase del libro. Me llamo Czeslaw Teniski. Soy un miserable inmigrante de Europa del Este y un escritor fracasado. Hace tiempo que no mantengo relaciones sexuales y estoy ingresado en un manicomio en Bélgica, un país que lleva un año sin gobierno. ¿Por qué lo empiezo así? Pues muy sencillo, porque yo mismo estoy sorprendido del éxito de este libro y te felicito ya, Alec, como sabes. Y de esta frase dijo el escritor francés Frédéric Beigbeder que para él era
la mejor frase inicial de un libro del año que salió, el 2016, ¿verdad, Alex? Bueno, en Francia, 2018, eso fue, sí. Sí, bueno, pues eso significa mucho. Alexandra ha sido invitada a festivales de escritoras, por ejemplo, el año pasado en el País Vasco. Lo será o ha sido ya para el festival próximo de Pasaporta, de marzo próximo. Y el libro ha despertado un grandísimo interés en España, y en concreto quisiera citar a Fernando Iwasaki, que en un artículo en El País semanal, con motivo de, creo, la muerte del pensador y literato George Steiner, citó el problema o el hecho importante de los escritores que escriben en una lengua que no es su lengua nativa. Él incluyó también a Alexandra entre los escritores citados, un montón de ellos, en lo que él llamó la mancha extraterritorial, un concepto que acuñó, como digo, George Steiner. Y el artículo, para quien lo quiera leer o interesado, si está interesado, está en El País semanal, no me acuerdo exactamente de qué fecha, pero se titula George Steiner y la patria real del escritor. La patria real del escritor. Son simplemente dos detalles para indicar, bueno, la importancia de la novela de Alexandra, que luego ella plantea un montón de preguntas que yo le dejaré que nos responda después. Y en el fondo lo que plantea es, aparte de la serie de preguntas que se hace, es ¿qué significa escribir? Y escribir literariamente en otra lengua. Es un factor muy interesante cuando, por ejemplo, escritores que la propia Alexandra cita, como Nabokov, Samuel Beckett, Conrad, la escritora Blixen, Karen Blixen, Ionescu, etcétera, etcétera, o el filósofo Emil Cioran, escriben en lenguas diferentes de su lengua materna. Y luego también, por ejemplo, en español, pues hay una larga lista de escritores, entre los que cita a Alexandra, que escriben en español, y justamente él dice que es una lengua que se presta mucho y que hay montones de escritores que la utilizan para expresarse en ella. Yo no voy a irme mucho más lejos, simplemente una pequeña reseña de qué va el libro. Es para mí un planteamiento muy original. Se trata, como he dicho antes, de un psiquiátrico belga y de un escritor que está metido en ese psiquiátrico. El concepto de locura está absolutamente conseguido a lo largo de todo el libro. No iré diciendo capítulos porque no vale la pena. Pero este escritor, que quería ser veterinario, por una serie de circunstancias extrañas, acaba en este manicomio u hospital psiquiátrico de Lieja, nada menos. O sea, después de una serie de rocambolescas situaciones, ¿no? Él allí cree que está solo. Hola. Hola, Marta. Hola a todos. Hola. ¿Me escuchan? Ya. Sí. Él ¿No? allí se encuentra con un montón de personajes, también muy conocidos, muy escritores, todos ellos, y así va narrando una serie de situaciones. En el libro nos plantea, o el libro plantea una serie de preguntas que yo voy a dejar caer y que luego ya, Alexandra, tendrás pie para irnos explicando, supongo. Como por ejemplo, ¿por qué un escritor cambia de idioma para escribir? ¿Eso limita crear
o le limita su creatividad a la hora justamente de escribir, puesto que es una lengua adoptiva, ¿no? ¿Qué pasaría si la olvidase, por ejemplo? En fin, hay una serie de preguntas aparte de esas, podría plantear muchas, pero no me voy a alargar más, que hay que ir o que, de hecho, Alexandra va aclarando y describiendo. Y bueno, pues como digo, es literatura muy del momento. Nos plantea también el problema de tanta inmigración como hay en estos días y de escritores que, por lo que sea, pues se ven obligados, aunque en fin, tengan que vivir o porque tienen que vivir en otros países, a escribir en lenguas que no son las suyas. Y en fin, es una temática yo creo que muy actual. Y con ello te dejo, Alex, para que tú pues, bueno, nos aclares un poquito más, si quieres, de tu libro, el cómo se gestó, el cómo se te ocurrió, etcétera, etcétera, etcétera. Todo para ti. Bueno, muchísimas gracias, José Miguel, por esta introducción tan bonita, tantas palabras tan halagadoras, no sé si las merezco. Bueno, pues puedo empezar por la génesis, por el origen del libro, aunque bueno, no sé si es muy interesante porque son cosas más... no sé si al lector le interesa eso, cómo empezó, ¿no? En realidad un libro empieza, yo creo, como puede empezar una historia de amor. De repente, pues nos arrastra una corriente y si nos dejamos llevar, acabamos el libro. Yo creo que es el secreto de escribir, no hay más, no hay grandes misterios aquí. Este libro en concreto tiene que ver con una sensación que yo iba teniendo, ¿no? Yo siempre había estado muy cerca de la literatura, en mi vida profesional también, y bueno, en la personal, por supuesto. He leído, pues como todos vosotros seguramente, leía pues desde pequeña. En mi caso yo leía, pues no literatura de muy altos vuelos, la verdad, no os preocupéis, no os voy a contar mi vida ahora, que empiezo por la infancia y luego, no, eso no. Pero solo voy a hacer una pequeña introducción sobre la lectura porque creo que es importante. Es un libro que en realidad es muy intertextual, que yo creo que es evidente que es un libro que ha sido escrito por una lectora, por una persona que está enamorada de los libros, como yo y como todos los que estáis aquí, seguro que lo estáis también. Entonces me parece importante solo de pasada mencionar el tema de los libros. Entonces, bueno, yo siempre los libros y también un poco tentando la escritura. Y entonces viví durante muchos años en España. Llegué a España desde Polonia a los 19 años. Me tuve que ganar la vida en un casino un casino en la Costa Brava, de cuyo nombre no quiero acordarme ahora, por si acaso. Y bueno, y luego me vine a Bélgica y una cosa que me chocó muchísimo y que creo que es creo que para todos los que estamos aquí, que bueno, seguramente algunos os conectáis desde España, veo aquí a gente, bueno, España o Latinoamérica o donde sea, o desde vuestro país, pero también veo a gente que sé que vive pues que está expatriada en otros países. Y entonces yo tuve esta sensación de que al irme de España, mucha gente me decía, bueno, pero si te vas a Bélgica, pues es como, bueno, como tú tampoco eres de aquí, pues no pasa nada, ¿no? Como si yo fuera una silla, que la pones aquí en Barcelona, luego la pones en Bruselas y tan pancha, ¿no? Como no soy allí, pues no tengo emociones ni me importa. Y en cambio para mí sí que fue un duelo muy largo, un duelo muy doloroso realmente de dejar España y de cambiar una cultura tan distinta como es la belga, a la que ya me he acostumbrado, ya llevo 10 años aquí. Y entonces el libro se gestó un poco en esta protesta, pues un poco por la visión que se tiene del inmigrante, ¿no? Como un poco deshumanizada, yo creo, es una palabra muy grandilocuente, pero creo que encaja aquí. Pues como esa persona que, bueno, va deambulando de país en país, todo le da absolutamente igual, el idioma le da igual. Y también quería un poco cuestionar precisamente este planteamiento lingüístico de que un idioma, que uno aprende, un idioma adquirido, solo puede ser lengua vehicular, solo puede ser una lengua que utilizamos pues para trabajar o para hablar con los compañeros de trabajo, pero claro, luego nosotros volvemos a casa
y estamos en casa religiosamente, solo hablando nuestra lengua materna, solo leyendo libros en nuestra lengua materna, solo viendo la televisión en nuestra lengua materna. No digo que no haya casos así, por supuesto, pero me parece un enfoque muy limitado y un poco, pues también ofensivo, ¿no? Como que si un inmigrante no tuviera curiosidad o inteligencia suficiente pues para dar el paso a otro idioma también. Entonces, bueno, en el libro yo satirizo, porque es un libro en el que uso el humor para un poco satirizar este tipo de actitudes. Por ejemplo, hay un estribillo, ¿no? El libro, a lo largo del libro, veréis, los que no lo habéis leído, si lo leéis, si os apetece, que bueno, tiene una estructura musical. Entonces, hay unos estribillos que se van repitiendo a lo largo del libro y uno de ellos es, pues, que, bueno, que los inmigrantes pues, no deberían escribir novelas en lenguas extranjeras, sino organizar conciertos folclóricos con música de su país, ¿no? Que era un poco con lo que yo me encontraba. O ese papel de puente, ¿no? Siempre tienes que ser el puente. Pues bueno, pues tú que sabes polaco-español, pues podías... Por supuesto, yo soy traductora también de profesión, entonces sí que hago de puente, pero quiero decir que más allá de eso, más allá del puente, también yo quería dar un poco un golpe en la mesa y decir, bueno, es que yo también estoy aquí, como yo y como tanta otra gente, y también podemos participar en esta cultura en su origen, escribiendo, y no solo reproduciendo, ¿no? Sin desmerecer mi querida profesión, que me gusta mucho. Pero era un poco, yo diría, la emoción predominante, el origen predominante de la novela fue pues la protesta, un poco, sí. Y luego, bueno, el juego. La verdad que me lo pasé muy bien escribiendo el libro. Fue una experiencia bonita, bueno, un poco atormentada, como todos los que habéis escrito cosas que seguro que sí, incluso aunque no lo queráis confesar. Estoy segura que estoy hablando aquí a mucha gente que ha escrito cosas, sí, veo aquí, veo cabezas que asienten, muy bien. Entonces todos sabéis que, bueno, que es un proceso un poco dual, ¿no? Da mucha alegría, también a veces da mucho sufrimiento. Entonces, bueno, eso sería el origen. No sé, José Miguel, si he contestado a tu pregunta, he ido un poco así a mi bola. Pero... Sí, has contestado, sí has contestado. Bueno, no sé si ahora se abre un diálogo. No he dicho efectivamente nada de tu vida como en fin, trabajando en España, los 10 años que estuviste, el trabajo en el casino y cómo con eso te pagaste tus estudios de filología o de lengua española y bueno, y tu absoluto dominio del castellano. Sin acento y sin en fin. Con acento catalán, todo el mundo Sí. me dice, ¿no? Bueno, un poquito quizá. Eso lo tendrán que decir los catalanes, ¿no? Pero sobre todo pronunciando pues todas esas letras, porque hay gente que aprende la lengua y muy bien, pero siempre alguna letra, alguna S que se queda por ahí cortada, etcétera, etcétera. Me alegro, Así me alegro de que... pronunciar todas las... Eso lo dice José Miguel porque él ha sido incapaz de pronunciar el nombre del protagonista. Seguro, seguro. Que te has olvidado de letras, tienes un trauma con algunas, a ver. Pero bueno, Alexandra estoy seguro que nos va a decir cómo se dice realmente, ¿no? Y tu propio apellido, por cierto, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Lund. Lund. Bueno, hay una versión con diacríticos, pero sí. El protagonista se llama Czesław Przęsnicki. Pero bueno, seguro que os habéis dado cuenta que lo he hecho a propósito, ¿no? Tenía que ser algo muy extranjerizante, algo muy difícil de pronunciar y como se va repitiendo a lo largo del libro, pues bueno, es a propósito, con lo cual no os sintáis mal porque hay apellidos polacos muy fáciles, como el mío, o Kowalski, pues bueno... Él pues tiene que ser, bueno, tiene este papel en la novela pues de llamar la atención, ¿no? Llamar la atención a que es un apellido muy extranjero. Sí. Muy bien. A ver, Alexandra, yo quería también hacer una pequeña acotación personal, porque, a ver, ¿hay algún micrófono por aquí abierto? A ver, sí. Ya está. Sí, una pequeña nota personal, porque tiene que ver con cómo en realidad yo tuve primera noticia de ti, ¿no? Que fue en Portugal. Estábamos organizando el Festival Internacional de Literatura Folio en una ciudad medieval preciosa,
Óbidos. Y me llegó una propuesta estupenda de uno de los animadores literarios del país, que se llama Josep Piño, y me decía, bueno, quiero traducir 2 obras y quiero que, si os parece muy bien, os unáis. Son 2 obras escritas en español, pero una de ellas, muy curiosamente, no es de una autora española, sino es de una autora polaca, tal. Bien, se llama Palimpsestos la obra y tal. Entonces, bueno, estuvimos viéndolo y tal, y inmediatamente decimos que sí, que le dimos el dinero para la traducción de otra pequeña obra y tal, y todo iba a salir en el festival el año, vamos a ver, pues 18. 18, no, en el año 19, porque, no, un momento, es el 18, ¿no? Sí, Alexandra, esto dio eso el 18. Pero la cuestión es que yo dejé, no, tienes el 19 porque yo dejé el país en ese momento. Entonces, yo dejé el país con todo eso arreglado y se supone que tú ibas a participar en Óbidos, ¿no? Y ahora, por si acaso salía alguna cuestión que tuviese que ver con esto, miré en la red y vi que, o sea, puse a Alexandra Lund, Óbidos, Palimpsestos, Festival Folio. Entonces salieron las páginas del Festival Folio y en todas ellas el nombre de Alexandra Lund tachado, diciendo esto no se ha podido encontrar, Palimpsestos tampoco se puede. Entonces me he quedado asombrado porque pues, esto significa que el libro ha sido traducido, pero al final no hubo presentación tuya en Óbidos, ¿no? Lo cual lo siento muchísimo porque, bueno, pues además de que estaba concebido así, es que para ti habría sido, estoy seguro, un viaje estupendo, ¿no? Porque es una ciudad maravillosa, la gente allí son extraordinariamente acogedores, ¿no? Y habría sido una buena ocasión de encontrarte con un montón de gente muy interesante, que es lo que ha logrado ese festival, ¿no? Pero bueno, me tranquiliza que ahora sea posible quizá hacer alguna otra cosa y que, bueno, pues ese pequeño pecado quede subsanado. No pecado de nuestra parte, la verdad, no entiendo muy bien qué es lo que pasó, pero que sepas que estaba todo, estaba todo puesto para que tú hubieses estado allí, ¿no? Como participante por la traducción, ¿no? Que habíamos apoyado, ¿no? Y bueno, pero esto era simplemente una nota personal, ¿no? Sí. Yo, por mi parte, también... Sí. La pandemia creo que nos ha desmoronado cosas. Sí, los planes a todos. Sí, muy bien. Vamos a ver, continuamos poniendo. Bien. Bueno, pues nada, voy a hacer entonces yo mismo una pregunta para arrancar, ¿no? El asunto que he visto también en algunos artículos tuyos, ¿no? Reflexiones que tienen que ver con la lengua a la que uno escribe y con la circunstancia de las literaturas de lenguas, digamos, minoritarias o de lenguas que no están, por así decirlo, en una especie como de canon de las grandísimas ventas, porque al final se trata casi solo de eso, ¿no? Y eso claro, es un tema pues complejísimo, lleno de historias y tal, pero cada historia personal, digamos, es lo que le da sentido a una respuesta tan general, ¿no? La singularidad de la persona que responde es lo que hace interesante una pregunta tan general que por sí misma no es muy interesante, ¿no? Pero es esto que Borges, por ejemplo, expresaba, ¿no? en aquel poema que le dedica al idioma alemán, el que explica, bueno, yo naturalmente nací como hispanohablante, por familia tiene la lengua inglesa, hay una afición por la lengua francesa por razones obvias, pero resulta que de repente hay una lengua, que es el alemán, que es como que nada me llevaba a ella, nada me vincula a ella, pero hay una afinidad profunda que no sé, es verdad, pero es mi lengua de afinidad. Y entonces esa es mi lengua, digamos, más amada, aunque en un cierto sentido esto parezca casi contradictorio hasta con su propia obra. Sí, pero, bueno, pues, ¿qué tipo de relación estableces tú o se establece entre ti misma, digamos, y la lengua española para que ese paso, digamos, se dé como lengua en fin, de todas las que hablas? Aunque es verdad que seguramente no has vivido en todos los países de los que hablas lenguas, pero ¿qué razones hay específicamente literarias para que el español, digamos, se haya convertido en esa lengua, ¿no? Tú dices, eres lectora, te gusta el juego de la lectura y la escritura refleja todos esos juegos. ¿Qué hay de todo eso, ¿no? De lengua, literatura española en pues tu conversión en escritora de lengua española?
No me gusta mucho esta palabra, me gusta mucho, bueno, este concepto de conversión. No, mira, me lo apunto, lo voy a usar a partir de ahora, Gonzalo, sí. Citándote. Bueno, en el libro, porque yo creo que es una cuestión muy personal, ¿no? Claro que tú preguntas por lo que yo he visto en el español, digamos, pero voy a empezar un poco solo diciendo que, que yo hice el libro en realidad es un registro de una investigación que hice totalmente privada durante unos años sobre pues escritores que habían cambiado de idioma. Es un tema pues que en realidad yo tardé mucho tiempo en escribir. Yo empecé a escribir a los 31 años y me parecía, pues, no sé, esta gente que tiene tanto éxito pues suele empezar muy joven, ¿no? A los 20 ya están publicando, 25. Aunque bueno, también hay que decir, yo creo que un poeta quizás es más precoz, ¿no? Yo creo que un narrador pues necesita un poco más de tiempo, un poco más de maduración, me parece personalmente, pero no sé en qué situación de vuestra escritura, si escribís, estáis aquí. Yo creo que tampoco hay reglas, que uno empiece a escribir o sigue escribiendo cuando llega el momento. En todo caso, hice una investigación, como digo, de los casos, porque claro, era algo que siempre me había fascinado y yo tenía esa timidez de dar el paso, ¿no? Bueno, pero claro, es muy raro. Si decía alguien que escribía algo en español, pues siempre tenía estas preguntas, ¿no? Pero claro, ¿pero por qué? ¿Pero no sería más fácil en polaco? Y bueno, y durante un tiempo no me atrevía. Y esa investigación fue un poco, pues un poco fruto de esta curiosidad enfermiza, yo creo, mía, neurótica, de saber cómo lo han hecho los otros, ¿no? Y que además han tenido mucho éxito. Recordemos que Beckett, pues le dieron un premio Nobel. Y entonces, bueno, tenía mucho material y al final el libro se escribió solo, un poco con ese material y con las cosas que había alrededor de él. Aunque no es un libro académico, los que no lo habéis leído, es una novela, es graciosa, quiero decir que no es para nada un libro académico. Pero entonces lo que vi fue curioso, porque yo quería encontrar, yo estaba un poco a la búsqueda de la razón, ¿no? O de la actitud, de por qué toda esta serie de escritores, ¿no? Distintos, porque ellos decidieron de cambiar y cómo esto les cambió a ellos, porque yo creo que es un camino bidireccional, ¿no? Que los idiomas nos cambian a nosotros. Imagino que muchos de los que estáis aquí habláis otros idiomas, aparte de vuestra lengua materna, y creo que todos sentimos que nos cambia un idioma. Extranjero, por decirlo de alguna manera, al principio es extranjero, luego llega a ser muy domesticado. Yo creo que un idioma es como un túnel, ¿no? Entramos en este túnel, lo atravesamos y ya no salimos, no somos la misma persona al salir. Es algo que creo que, bueno, es mi creencia muy profunda, podéis no estar de acuerdo, por supuesto. Pero bueno, volviendo al tema principal, que era lo de estos escritores que investigué, no encontré un denominador común. Eso fue una cosa que me sorprendió mucho, porque yo todo el rato estaba esperando como, bueno, pues voy a encontrar una solución para mi problema personal, en realidad, ¿no? Que es lo que estaba haciendo. Y no la encontré. Pues cada uno tenía razones distintas. En el libro ellos, bueno, yo los voy citando y van diciendo, pues unos dicen... es muy curioso, por ejemplo, la actitud de Joseph Conrad, Korzeniowski, el polaco que empezó a escribir en inglés, pues él decía que no lo escogió, que el inglés lo escogió a él, que es una cosa muy bella, ¿no? Claro, es un excelente escritor, saben decir estas cosas, que el inglés lo escogió, y entonces él era como un hijo adoptivo del inglés. Y también decía que solo hubiera podido escribir en inglés, que no hubiese podido escribir en ningún otro idioma. Cioran decía una cosa muy interesante, decía que para él, que bueno, era un escritor de origen rumano que escribía en francés y decía que para él el francés era una camisa de fuerza, ¿no? Y que él por temperamento en realidad se sentía mejor en rumano porque era una lengua de borracho, lo llamaba así, ¿no? Una lengua que yo solo entiendo muy fogoso, ¿no? Allí somos muy apagados. Por eso yo cuando fui a España no tuve ningún tipo de choque cultural. A diferencia con lo que pasó cuando vine a Bélgica, fue una experiencia muy distinta. Y luego está Agatha Christoph,
una escritora que emigró a Suiza, trabajaba en una fábrica de relojes. Si no la conocéis, es una escritora un tanto misteriosa, minoritaria, no todo el mundo la conoce, es maravillosa. Agatha Christoph, como la escritora de novelas negras, pero es Agatha y Christoph. Es también mala suerte de llamarse así, yo creo, ¿no? Porque todo el mundo te confunde después. Y ella decía que hubiera escrito en cualquier idioma, ¿no? Que para ella la escritura, bueno, eso ya lo digo yo, no lo dijo ella, pero yo interpreto esta cita suya, que proviene de un libro suyo que se llama La analfabeta. En español creo que la sacó Anagrama, este libro, y donde ella habla de su experiencia con los idiomas. Y entonces para ella la escritura era esa fuerza que hubiera salido, ese torrente que hubiera salido pues por cualquier manera, ¿no? Como fuera, que no importaba el vehículo, que es el idioma. Entonces, bueno, todo eso para deciros que en el libro pues no encontré ningún denominador común, pues varias razones. También hubo escritores que cambiaron por razones comerciales y lo decían muy claramente. Era el caso, por ejemplo, de Isaac Dinesen, Karen Blixen, que, bueno, su seudónimo era Isaac Dinesen. Y pues ella decía muy claramente, era danesa, que escribía en inglés porque le salía más rentable, ¿no? Luego había, claro, de los otros nunca lo sabremos, y yo creo que en el fondo es una decisión tan personal que es difícil hacerlo por razones comerciales. Pero bueno, quizás sea mi razón, ¿no? Porque lo que vi fue que todo el mundo tenía razones diferentes. Y en mi caso, en realidad yo no escogí, digamos que estoy más con Joseph Conrad que con Agatha Christoph en este sentido. Yo en ningún momento tomé la decisión, en ningún momento me levanté y dije hoy voy a escribir una novela en español por esta razón, porque es un idioma precioso, que estoy de acuerdo con esta afirmación que acabo de hacer. El español me parece un idioma que, bueno, me encanta. Pero yo creo que en mi caso tiene más que ver, pues fue algo muy natural, ¿no? Yo creo que tiene algo que ver en realidad con formación académica, sí, pero yo creo que quizá más con formación emocional, ¿no? Porque al final la escritura es algo que viene de un lugar muy profundo de nosotros y en mi caso ese lugar, pues de alguna manera existía y existe en español, ¿no? Porque yo me fui de Polonia muy joven y aunque, bueno, siempre he trabajado con polaco, siempre he mantenido, es un idioma que uso todos los días en mi trabajo, pues había este espacio de, como yo me hice adulta, que fue pues en España, y yo creo que desde ese espacio un poco pasó. También en mi caso tengo que decir que es una cuestión de libertad, me siento más libre en español, sinceramente, no porque me sienta limitada o amenazada en polaco, simplemente pues a nivel creativo siento que tengo más libertad, que quizá es una cuestión de la distancia, ¿no? Que de esto también hablan muchos escritores, que usar, no sé si os ha pasado, seguramente os ha pasado a los que habláis más de un idioma, que a veces en un idioma extranjero es más fácil sincerarse, ¿no? Con alguien. Es como esa conversación con un desconocido en el tren, ¿no? Que sabes que se va a bajar, entonces, bueno, pues le cuentas tu vida. Yo creo que con los idiomas yo creo que se puede comparar un poco, ¿no? Aunque que de alguna manera, al estar en diferentes lugares en el cerebro, creo que es una cosa de los hemisferios, no me acuerdo ahora en qué hemisferio está la lengua materna, pero la lengua materna está en un hemisferio distinto de la lengua adquirida y seguramente tenga que ver con eso. En todo caso, como digo, para mí es algo muy natural, no me lo pregunto ni lo decido de ninguna manera. No has llegado a ello por una especie de larga cadena de deducciones, ni por un argumento erudito, ni nada, sí, simplemente no. Estaba ahí, ¿no? Pero es interesante, yo estoy recordando ahora una cosa que decía Walter Ong, que era un señor muy curioso, ¿no? Era un teórico de la oralidad y de la escritura, y es uno de los que marcó, digamos, el paso hacia una serie de distinciones sobre estos dos fenómenos culturales, justamente en la productividad, digamos, de lo que es específicamente literario y lo que no lo es, ¿no? Y en uno de sus libros, uno que se llama precisamente así, Oralidad, arranca con una consideración muy interesante, ¿no? Que dice...
se ha tendido a malentender el sentido del uso del latín, una vez que ya fue una lengua muerta durante tantos siglos y en tantos países distintos, porque no hemos tenido, digamos, el trasfondo teórico que nos ha permitido darnos cuenta de que la lengua está naturalmente imbricada, digamos, con la emocionalidad, ¿no? O sea, la emocionalidad y el lenguaje no son cosas que sucedan de manera disjunta, ¿no? Y entonces dice, en la experiencia original que marca aquello que justifica que le llamamos al lenguaje la lengua materna, es tan pregnante, tan potente, ¿no? Que se puede decir que de algún modo las relaciones del objeto, o sea, del sujeto que habla con el mundo de objetos y el mundo de los sujetos alrededor, está muy hondamente enraizada, digamos, en el intercambio concreto, ¿no? De la especificidad de una lengua propia, ¿no? Y dice él, en el caso del latín, su uso ha sido sobre todo cognitivo y ha permitido más fácilmente, digamos, esa separación de la que tú hacías hace un segundo mención, Alexandra, ¿no? De casi estar en un tren y bajarte o de hablar con unas gafas de sol puestas, porque en el fondo estás como te protege, digamos, ¿no? Pues de alguna manera hay una distancia que permite eso que decían que era el fundamento de la actitud científica, digamos, separar el sujeto del objeto que intenta conocer, ¿no? Y bueno, a lo mejor de paso eso explica por qué el uso del latín académico ha tenido mayor éxito que el de la literatura neolatina, que la pobre se quedó así como una especie de rareza erudita, ¿no? Pero tú dirías que de algún modo está vinculado esta cuestión, ¿no? O sea, esa sentimentalidad, ¿no? O sea, esa relación, digamos, o sea, por ejemplo, el hecho de autoafirmar una sentimentalidad propia, digamos, separada de aquella que has vivido en los patrones iniciales de todo el mundo de comportamiento. Claro, una lengua no es emitir como un ordenador, como Alexa se llama, ¿no? Como Alexa, una especie de secuencias, ¿no? Fónicas y tal, ¿no? Sino naturalmente comporta una totalidad, ¿no? Como tú decías, es una forma, o sea, uno cambia, ¿no? Cambia en la adquisición de todo el lenguaje, ¿no? Y de alguna manera podría ser que esto esté vinculado y vinculado entonces también en tu actitud específica, digamos, no solamente hacia la lengua, sino lo que puedes hacer con ella, ¿no? Que es algo bastante juguetón. Sí. Sí, yo creo que los idiomas nos encuentran también, ¿no? Soy un poco mística con eso. Creo que cada idioma que nos encuentran, que tiene una misión y nos la entregan, ¿no? Y nosotros pues la queremos o no la queremos hacer. Esto ya es una decisión personal. Me has preguntado, Gonzalo, Sí. por la relación. Sí, perdona, porque me he perdido un poco. ¿Me has preguntado? Sí, no, te has perdido, no cabe duda, por el embrollo que he metido yo, ¿no? Pero la cuestión es simplemente esta, ¿no? O sea, que estando, digamos, el uso de la lengua vinculado a la emocionalidad y tú dices, bueno, pues de algún modo creces, te haces adulta, ¿no? O sea, y el mundo de interacción que has tenido en la lengua española es un mundo distinto al que has tenido cuando eras niña, y esa relación inmediata, ¿no? Con lo que te rodea, cómo lo nombras y cómo nombras pues eso, las cosas que se hacen en esa lengua, pues de algún modo a lo mejor justifica, ¿no? Esa especie de retracción, además como una persona lectora que está acostumbrada a esa retracción del lector para ponerse en la cabeza de alguien que no puedes ver, pero que estás curiosamente viendo todo lo que él ve, sería un juego muy natural, ¿no? Sí, yo creo que sí, que totalmente los idiomas están vinculados a la emoción y que solamente esto tenga que ver con también cuando un escritor decide cambiar, consciente o inconscientemente. También yo creo aquí situar las cosas en su contexto. Para los que no habéis estado en Polonia en los años 80 o 90, pues no era la alegría de la huerta, ¿no? Que digamos, no era el país más alegre del mundo, digámoslo claro. Tengo aquí compañeros que veo, polacos, que podrían confirmarlo. Yo nací en el 79, el comunismo
cayó en teoría en el 89, las cosas no pasaron de un día para otro, pero bueno, pongo el contexto histórico para ver un poco que muchos crecimos en un ambiente muy opresor, en realidad. No opresor de manera dramática, no es que nos torturasen o que pasara nada. En mi infancia, pues en realidad tampoco pasaba nada dramático. Quiero decir, por la calle, bueno, no había que hacer cola para comprar, que eso es una cosa que describo en el libro, ¿no? Había que hacer muchas colas para encontrar productos básicos, pero no es que pasar, no era, no sé, la dictadura argentina en su peor momento, ¿no? En una ciudad de provincias como la que estaba yo, que, bueno. Pero claro, eso era una cosa que estaba en el ambiente, ¿no? Era todo muy gris, era todo muy oprimido y era todo... Yo creo que el idioma también lo siente, ¿no? Que yo creo que se transmite una atmósfera, en la selección de palabras quizá que hagamos o en los ambientes que se crean lingüísticos incluso, porque era un ambiente muy monolingüe en el que yo crecí, totalmente monolingüe. Pues una ciudad de provincias de un país totalitario, os podéis imaginar, que no había mucho contacto con otras culturas. Y entonces, claro, y yo me acuerdo cuando empecé a estudiar español, que fue, pues bueno, pues tenía 18 años, que de repente todo encajó, que me parecía que todo encajó. Luego, bueno, los que sois hablantes nativos, que bueno, muchos seguramente pues tengáis formación también académica en español, pues como lengua extranjera o lo que sea, o en literatura, pero es una lengua que es muy lógica. Yo creo que es mucho más lógico que el alemán, que intenté aprender alemán durante 4 años. Todo el mundo decía, el alemán es como una ecuación matemática, es maravilloso, una vez aprendes... Nunca he aprendido alemán, no sé, pues seguramente sea por mi culpa, porque tengo algún bloqueo mental, y en cambio en español todo encaja, todo es como una especie de puzzle en el que todo encaja, y a la vez te da esta libertad de la que hablaba antes, ¿no? Te da, y también la tradición que tiene, rica, y también, no sé, yo creo que es simplemente pues, una cosa como enamorarse, ¿no? Al final uno se enamora de un idioma y no lo puede explicar de manera racional, ¿no? Porque se enamora de una persona o porque se enamora de un idioma. Hablabas, Gonzalo, también de la retracción del lector. Sí, de esa distancia que ya hemos hablado, ¿no? Un poco de retracción. Sí, yo leí... Sí, claro, leí muchísimo porque estudié filología hispánica, entonces, bueno, leí mucho. Es una cosa por la que estoy muy agradecida de haber podido estudiar eso, aunque todo el mundo me desaconsejaba. A los que sois de letras seguro que también habéis tenido esa experiencia, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Te vas a morir de hambre? Pues bueno, he pasado también por este túnel y he sobrevivido, pero estoy muy agradecida de haber tenido esa experiencia, sí. Yo creo que en realidad es una cosa muy personal. Seguro que si cuando empecemos la discusión vais a poder pues explicar quizá experiencias personales también de cambio de idioma o cómo lo veis vosotros, porque yo insisto que estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Que es muy distinta incluso de los escritores que menciono en el libro. En todo caso, lo que sí creo que es importante es que yo quería subrayar en el libro y un poco denunciar un poco ese afán de juicio, ¿no? Y como pues de considerar que no es normal, ¿no? No es normal cambiar de idioma, que lo más normal siempre, en cualquier circunstancia, es utilizar tu lengua materna para todo lo que tenga, pues para todo lo que tenga que ver con tu intimidad. Por ejemplo, es muy común, pues si tú vives en pareja y sois de países diferentes, pues compartís un idioma y se entiende pues que por supuesto tú hablarás el idioma de esta persona, ¿no? Si es que habéis escogido o las circunstancias han escogido por vosotros usar este idioma. Ahora bien, si tú, por ejemplo, vives solo o sola, vuelves a tu casa y tienes un diario, este diario, que dice la sociedad, tiene que ser, lo tienes que escribir en lengua materna, porque si no estás loco, es muy raro, ¿no? Y entonces yo, bueno, es la actitud que yo, cuando empecé a escribir, pues bueno, pues constantemente, de hecho me angustiaba muchísimo, porque claro, tú estás empezando y todo el mundo te pone en duda y bueno, te quedas como, claro, es que igual sí que estoy loca, ¿no? Y entonces la elección de situar todos estos escritores en un manicomio, pues como seguramente los que habéis leído el libro os habéis dado cuenta, pues viene un poco a ridiculizar esto, ¿no? Estos grandes escritores que han hecho este mismo cambio y que sin embargo, ¿no? Seguramente en sus inicios
pues alguien los criticaba por haber cambiado, ¿no? O incluso en sus finales. A Joseph Conrad, claro, yo creo que con los escritores que cambian de idioma pasa como con los futbolistas, ¿no? Se acaba de morir Maradona, entonces es un buen momento para mencionarlo, una tertulia literaria. Pero quiero decir, una vez un escritor ha muerto, ¿no? Ya se acaban las controversias, ya cada país lo quiere para él, ¿no? Ya es el más gran escritor rumano o polaco o inglés o lo que sea, porque claro, en Polonia, pues Joseph Conrad es polaco, por supuesto, ¿no? O sea, hay una especie de intolerancia total. A la gente que nos las impone no le importa, ¿no? Es como, bueno, pero esta es una cosa que pasa socialmente a muchos niveles, ¿no? En la vida personal se juzga, pues, bueno, juzgamos todo lo que podemos, ¿no? Es así la naturaleza humana. Entonces, bueno, el manicomio era un poco por eso, ¿no? Por cuestionar, y hay unas sesiones con una psiquiatra que todos esos escritores están obligados a pasar. Y bueno, pues así les va. Si los que habéis leído el libro, los que lo queréis leer, no voy a continuar. Y solo quería decir lo que me he apuntado antes, que todo eso que estoy explicando y un poco la idea del libro tiene que ver con la complejidad, ¿no? Con la complejidad opuesta a la simplificación que se nos impone continuamente de tener que definirnos con una palabra, con una categoría concreta, ¿no? Se espera de nosotros, y eso es algo que va mucho más allá de los idiomas. Los idiomas en realidad es algo muy exótico, ¿no? ¿Cuántos somos que hablamos varios idiomas? ¿Cuántos somos que llevamos una vida en varios idiomas? No somos tanta gente. Pero sin embargo, hay muy poca tolerancia social para el cambio, ¿no? Yo creo personalmente, es algo que me he encontrado, que me sigo encontrando. Esperamos que, como que todos que tenemos que tener esa historia coherente sobre nosotros mismos, ¿no? Como si fuera un currículum, como si llevásemos un currículum en la frente, ¿no? Yo soy de tal país y entonces hablo este idioma y todo tiene que ser lógico y todo tiene que seguir una progresión lógica y expansiva para acabar en una muerte muy lógica, muy respetuosa, muy... No sé, me parece un poco absurdo. Entonces yo quería... Y sigo queriendo en cosas que sigo escribiendo, un poco hablar de la complejidad, de que los seres humanos somos complejos, que no nos podemos definir con una etiqueta de un país o de un idioma. Y que otra cosa muy importante, que la identidad nacional en realidad es una capa muy superficial de nuestra identidad. Y lo voy a repetir porque es algo que creo, la identidad nacional es una capa muy superficial de quién somos, de nuestra identidad. Es algo que ha sucedido por accidente, hemos nacido en una familia concreta, en un país concreto, y bueno, a lo que adheremos, porque es lo que, claro, es lo que hacemos, crecemos en este ambiente, y yo, bueno, no estoy aquí incitando a una rebelión generalizada a la quema de pasaportes, ni mucho menos, pero un poco a cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué es tan importante decir que soy de tal o tal país? ¿Por qué podría no serlo, ¿no? Porque somos mucho más en realidad si quitamos un poco esas capas superficiales, ¿no? Claro, siempre queremos pertenecer a un grupo, eso es algo que nos viene pues bueno, por cómo estamos construidos como especie, ¿no? El Homo sapiens, como una especie animal, una especie social, la protección del grupo. Y eso está muy bien, pero claro, no, en realidad la nacionalidad pues no difiere mucho de tener un equipo de fútbol, ¿no? Que también lo apoyas y crees que es el mejor y que tú formas parte de él. Y bueno, como digo, no quiero decir que tengamos que abandonar nuestra nacionalidad, ni mucho menos, pero creo que a nivel personal yo pienso que estaría bien también cuestionarnos eso, ¿no? ¿Por qué nos parece tan importante que una persona sea de tal o tal país? Porque ese problema de los idiomas y un poco el planteamiento de mi libro tiene su origen en esa cuestión, ¿no? Voy a quedarme un poco, Gonzalo y José Miguel, o quizá, no sé,
Antes ha habido, de hecho, Mauricio creo que preguntó cómo se podían hacer las preguntas, si se podían hacer las preguntas por micrófono o por el chat, y también veo que hay aquí 2 preguntas ya. Entonces, Gonzalo, tú decides. Yo Sí, estoy informando. No, perfecto. O sea, hacemos como hemos hecho habitualmente, ¿no? O sea, establecemos ese turno de preguntas. Yo, es por pura cortedad de visión, no he alcanzado a leer el chat. Me tendría que poner ahora las 2 gafas para leerlo. Pero las personas que hayan hecho las preguntas, por favor, sentíos en casa, ¿no? Esta especie como de casa de todos imposible, pero a la vez a la que debemos aspirar, ¿no? Entonces, no sé si Mauricio, por ejemplo, has realizado esa pregunta, pues adelante, o sea, desbloquea tu micrófono y a por ello. Sí, y luego contestamos las que están aquí en el chat. Sí, Mauricio. Sí, Mauricio. Sí. Hola, Gonzalo. Hola, Alexandra. Hola, Un placer. Mi pregunta es la siguiente. En Bruselas me ha pasado que gente que escribe en español o en inglés o en francés empiezan a introducir, o sea, el texto primordialmente está, digamos, en inglés, pero hay algunas frases, algunas palabras que las utilizan en francés. ¿Por qué? Pues porque viven en Bruselas, en su día a día oyen el francés muy a menudo. Yo soy de México, allá principalmente se escribe en castellano, pero también en los textos aparecen palabras en inglés por la influencia de Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿cuál es tu sentir con respecto a esto? Porque yo he visto las 2 posturas. Hay gente que dice, si estás escribiendo en castellano, ¿por qué me pones francés o inglés? Eso me distrae, eso me chirría. Y hay otras personas que lo celebran, que dicen, ¿por qué imponer esos límites? Entonces, quería, bueno, siendo que tú escribes en castellano y eres traductora, ¿cuál es tu sentir con respecto a estos textos que viven en esta zona, como es como un umbral? Sí, pero ¿son textos, Mauricio, literarios o textos, qué tipo de textos son? Sí, literarios. No conozco mucho, la verdad, ese tipo. A nivel práctico, porque claro, solo funcionaría en una zona concreta, ¿no? Se crearía una especie de pidgin, una mezcla, un idioma híbrido que solo funcionaría para esa comunidad en concreto, quizá. Quizá sí. Como una tendencia a introducir, no sé si funcionaría de manera tan amplia. Yo no lo haría en todo caso, pero es decir que soy quizá demasiado purista, ¿no? Porque creo que son 2 cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno, estás incorporando los 2 idiomas que tienes, los estás incorporando a tu escritura. Sí, podría funcionar, quizá. Es que creo que depende mucho del contexto, ¿no? Depende mucho de a quién te diriges, en realidad, depende de tu lector. Yo no lo haría, pero imagino que podría funcionar en una comunidad en concreto. ¿Te he contestado a tu pregunta? ¿Sí? Sí, gracias. Creo que simplemente es una cuestión muy personal. Creo que hay autores también en Estados Unidos que lo hacen a la inversa, que escriben en inglés y por momentos incluyen palabras en castellano. Pero bueno, esa era mi pregunta. Hay cada vez más, ¿no? Yo creo incluso en series americanas se ve mucho, sí, cuando pasan sobre todo en la parte más sur de Estados Unidos, ¿verdad? Seguramente lo conoces, sí, que se introducen muchas palabras o... Sí. Supongo que en todos los territorios bilingües o ligeramente bilingües, pues debe de suceder, ¿no? De ahí a introducirlo integralmente, seguramente haya... Sé que hay un caso, hablamos de este libro en la tertulia, ¿verdad, Gonzalo? El libro de Irene Solá, sí. Que es un libro, un libro precioso, que se llama... Ahora viene mi amnesia. Sí. La montaña baila, ¿no? Ese es. Canto yo, la montaña baila. Pues es un libro, ¿no? que estaba escrito, la versión original es en catalán, pero en catalán el libro contiene un capítulo en castellano.
me pareció muy, muy interesante, muy curioso, ¿no? Sobre todo, sí, me pareció esto muy, muy bonito también que se haya hecho, un poco, sí. Pero bueno, es un caso distinto, Mauricio, ¿no? Porque es un capítulo entero que de hecho habla de la experiencia de unas personas que hablan en castellano en Cataluña, si me acuerdo bien. Entonces es distinto, pero bueno, digamos que es un caso híbrido también. Introduzco una pequeña anotación y luego ya dejo. Por ejemplo, Mauricio, seguramente que estás hablando del Spanglish americano, ¿no? Voy a decir una simple frase. Nosotros, mi mujer y yo, que hemos sido profesores de inglés, nos han chocado mucho ese tipo de frases que, por ejemplo, en México se pueden utilizar. Aquello de vacunar la carpeta, vacune the carpet. Os suena eso seguramente, vacunar la carpeta. No sé si va un poco por ahí tu pregunta, aquello de utilizar expresiones de otra lengua, queriendo decir, pues bueno, pues una cosa completamente diferente o que no tiene ningún sentido en castellano, lo de vacunar una carpeta, ¿qué significa, no? En fin, es una pequeña introducción, en fin, comentario sobre eso. Gracias. Muy bien, pues vamos a cumplir con lo que hemos dicho, ¿no? Hay dos personas que han hecho sus preguntas aquí en el chat y una dice, si tuvieras que hablar, Alexandra, de tu infancia, ¿qué idioma usarías? ¿Qué hablar? No qué escribir, quiero decir. ¿Qué hablar? No qué escribir, quiero decir. Sí, gracias, Rafi. En español, por supuesto. Sí, sí. Sí, no. Yo creo que también que es una cuestión personal, ¿no? Seguramente muchos de los que estáis aquí, pues son cosas con las que lidiáis en vuestra vida diaria. Yo creo que muchos de vosotros, no digo que todos los que estáis aquí, pero creo que muchos de los que nos gusta el tema de los idiomas, pues son preguntas que nos hacemos y preguntas legítimas de cómo... Claro, cada idioma ocupa un espacio, ¿no? Un poco. Yo a veces tengo esa sensación, cada idioma ocupa un espacio y no, el espacio no es infinito. Al menos, bueno, en fin, a partir de cierta edad deja de ser infinito, digámoslo así. Entonces bueno, ¿cuánto espacio ocupan? ¿Cuánto espacio nos queda? Entonces, Rafi, imagino que te refieres porque yo hablé de esta... bueno, pues como que mi vida adulta la vivía en español. No, yo creo que hablaría... claro, nunca se sabe el futuro, ¿no? No sé si un día escribiré en polaco, pero la verdad que sigo escribiendo en español y no me imagino cambiar ahora, porque, claro, también es una herramienta de trabajo ya. Yo ya tengo ahora mi caja de herramientas, es que sería muy difícil cambiarla. Creo que sí. Incluso pues para un escritor bilingüe, ¿no? Imaginamos un escritor, yo viví en Cataluña durante 12 años, pues un escritor catalán y que habla catalán y castellano, que los habla los dos al mismo nivel, bueno, que los tiene los dos al mismo nivel, pues tampoco lo hacen, ¿no? Porque es tu herramienta, es tu caja de herramientas, es que ya es muy difícil, a partir de un momento es muy difícil cambiar, creo yo. Pero bueno, nunca digamos nunca. Espero haber contestado a Rafi. ¿Hay otra pregunta de Teresa? Sí. Perdona, Alexandra. Quería simplemente, ya que me has contestado, subrayar que me parece muy interesante lo que has hablado de cómo se construye la identidad. Y revelarse un poco con una identidad excesivamente represiva, excesivamente estrecha. Simplemente señalarlo, me parece muy interesante eso. Muchas gracias, sí, me alegro. Me alegro porque yo creo que son temas muy importantes y cada vez más importantes, ¿no? En este mundo que vivimos, globalizado, mezclado y creo que, no sé, yo un poco sueño con este momento en el que uno pueda ir a una fiesta de estas multinacionales, no en el sentido de empresa multinacional, sino una fiesta internacional, no multinacional, donde hay personas diferentes, de diferente origen y que no te hagan la pregunta de dónde eres. Me parece que cuando tengamos esto ya se acabarán las guerras, se acabará todo, porque en realidad esta pregunta es muy reveladora, ¿no? Es como, ¿de dónde eres? Y claro, tú igual llevas 30 años en un lugar ya, ¿no? Y eso
yo creo que mucha gente no se da cuenta de lo violenta que es esta pregunta, lo violenta que puede llegar a ser. Claro, una cosa es que estés de Erasmus con un grupo de estudiantes y que os preguntéis y, bueno, y que tengáis la típica conversación: en mi país para Navidades hacemos esto, mi plato. Bueno, estas cosas también las hacemos todos, ¿no? Pero cuando hablas con alguien ya en un contexto de inmigración o incluso de refugiados o de personas que han hecho un gran esfuerzo por integrarse en un país y decir a esta persona... ¿de dónde eres? De verdad, me parece una pregunta muy violenta, ¿no? En estos contextos, porque está sugiriendo que no soy de aquí, ¿no? Aunque quizá yo lleve 20 años pagando impuestos o 40 años, he tenido hijos, los he mandado a la escuela, esta es mi casa. Me recuerda un poco, tengo un amigo que hizo un proyecto muy interesante que se llama Go Home Polish. Él vive en Gales. Bueno, es polaco, vive en Gales, tiene doble nacionalidad, polaca y británica, y entonces vio una inscripción, un graffiti cerca de su casa en el año del Brexit, que decía Go Home Polish, ¿no? Polaco, vete a casa, porque, bueno, en Reino Unido hay muchísima inmigración de gente polaca y, bueno, un poco, bueno, el típico comentario xenófobo, ¿a quién no le ha pasado, no? Entonces, y él, pues que es artista fotógrafo, se lo tomó a pie de la letra, muy interesante. Entonces hizo un proyecto que consistió en que caminó, se fue a su casa, ¿no? Caminó de Cardiff a Polonia, cerca de Breslavia, caminó durante 105 días y por el camino hizo fotos y preguntaba a la gente, ¿dónde está tu casa? ¿No? Porque si él, es que decía, si yo que llevo 20 años viviendo aquí, que tengo el pasaporte británico, que soy, me siento, claro, esto es algo que la gente muchas veces no se da cuenta, pero los que vivimos en el extranjero, es que ya no estamos en el extranjero, ¿no? Es que no, yo no estoy en el extranjero ni en España, ni en Bélgica, ni en ningún sitio, es que es mi casa. He dejado parte de mí en estos lugares y estos lugares forman parte de mí, como seguramente muchos también habéis tenido esta experiencia, ¿no? Eso no es inocuo. Vivir en un lugar, hablar un idioma, no es algo, no es superficial, es una experiencia muy profunda. Y yo un poco con este libro también quería decir, claro, el español no es mi lengua materna, pero también es mi lengua. No es mi lengua materna, pero también es mi lengua. Y yo creo que es importante cuando uno vive en un entorno, bueno, cuando uno vive en un entorno en el que no está en el entorno de su lengua materna, de apropiarse también nosotros de este idioma, ¿no? De empoderarnos, es un poco esta palabra mágica tan de moda ahora, pero es verdad, de no esperar a que nos la den esta igualdad lingüística, porque nunca no nos la van a dar. Una igualdad yo creo que siempre se tiene que reclamar, o nunca es gratuita, siempre hay que ganársela. Entonces, y la igualdad del idioma es importante para que nos sintamos iguales también a los que están a nuestro lado, ¿no? Que esto, en una experiencia de inmigración, pues todos sabemos que a veces no es fácil, ¿no? También depende, claro, siempre hay los juegos de poder, de qué país eres tú, de dónde vienes. Yo, viviendo de Europa del Este y viviendo en 2 países de Europa Occidental, España y Bélgica, pues bueno, yo diría que culturalmente los polacos tenemos un gran sentimiento de inferioridad con el que uno tiene que madurar y tiene que aprender a llevarlo y tiene que aprender a sobrellevarlo también. Y bueno, y creo que en cada caso es distinto, pero un idioma al final... También esto es interesante, ¿no? Claro, los idiomas crean nuestra realidad. Entonces, esta pregunta, hay 2 expresiones aquí que yo siempre pienso. La pregunta de dónde eres es una, ¿no? Porque estás diciendo, no eres de aquí. Este es el subtexto, ¿no? No eres de aquí. Entonces ya estás... Bueno. Y la otra expresión que me parece muy reveladora de ciertas cosas que nos pasan desapercibidas es... pues hablo tal idioma, ¿no? Yo hablo español o yo hablo inglés o yo hablo francés. Claro, una cosa es que tú los hables realmente porque trabajas con ellos o lo que sea, pero si tú vives en este país, imaginemos pues que no sé, vives en Londres, ¿no? Eres una persona que viene de España y que vives en Londres y entonces dices, I speak English, hablo inglés. En realidad no hablas inglés, vives en inglés. Y yo creo que esto es lo que... Verlo así nos ayuda un poco a profundizar esa experiencia y a entender mejor nuestra experiencia, porque una cosa es hablar, que es una experiencia muy, muy superficial, ¿no? Hablar un idioma, pues decir un cappuccino, por favor, eso es hablar. Pero vivir
vivir en un idioma es una experiencia mucho más profunda, mucho más transformadora, ¿no? Eso es lo que nos transforma cuando vivimos en este idioma, porque también nuestras emociones, como ha dicho antes Gonzalo, que pasan por el idioma, pues también las vivimos en esa lengua. Y yo creo que en ese momento se crea también una red, ¿no? Se crea una combinación de idioma con las emociones que ya es muy difícil de solucionar, como es un poco mi caso. Pero sí, hemos hablado de... sí, no, eso de momento he dicho esto. ¿Tenemos más preguntas? Gonzalo, Sí. veo aquí. Hay una pregunta de Teresa de Lola Calderón, pero quizá podemos hacer, Teresa, si quieres, desbloquea tu micrófono y haz la pregunta tú misma, es quizá más natural, ¿no? Yo me puedo limitar a hacer como de moderador, os voy dando paso, pero es quizás más espontáneo, ¿no? Muchas gracias, Teresa. Vale, gracias. Sí. Otra lengua no materna, amarla, es cierto, tienes que amarla hasta que sepas arraigarte de tu lengua propia, de tu lengua materna. Viviste en Polonia hasta tus 18 años, unos 12 años en España, como has mencionado, y 10 años en Bélgica. Entonces me pregunto si consideras que a veces el polaco se te olvida, o a veces cuando estás traduciendo del español al polaco, te preguntas, ay Dios mío, es bueno polaco, lo que estoy escribiendo es correcto. Entonces esa es la pregunta, que llevas tanto tiempo de tu país, pero vamos, estamos, como has dicho, no perteneces, bueno, has dicho que no eres sí, que tienes la nacionalidad española, es la polaca, pero que has adoptado de forma muy interiorizada el español, vives en Bélgica y bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Muchas gracias, Teresa. En mi caso, creo que aquí también pues, es algo muy personal y yo sé que estoy convencida que puede pasar muy fácilmente, que uno se vaya olvidando. Creo que es algo muy natural, muy natural. Hoy en día quizá un poco menos porque tenemos acceso a las tecnologías, ¿no? Es algo que yo usaba mucho cuando estaba en España, pues tenemos internet, podemos escuchar la radio de nuestro país en realidad todas las mañanas, la televisión. Entonces es mucho más fácil que hace 100 años cuando la gente cogía el barco a Estados Unidos y se iba y no volvía nunca y no tenía igual contacto con el idioma. En mi caso, como yo soy traductora de profesión, entonces uso polaco todos los días y tengo que decir que no tengo en concreto estos problemas ahora, pero sí que los tuve en algún momento en España, cuando, por ejemplo, estudiaba y no tenía tanto contacto con polacos, sí. Pero sí, yo creo que es muy natural, es muy natural. Y esto es un poco, ¿no? Los que estamos enamorados de los idiomas, pues siempre tenemos que vivir esta pesadilla de que se nos van olvidando, ¿no? Es como das 2 pasos para adelante, un paso atrás. Siempre se escapan, siempre se escapan. Es algo, sí. El materno también, sí. Es más difícil que se te escape, pero se puede escapar. Sí, te lo digo porque aún siendo traductora, yo también lo soy. Llevo viviendo en Bruselas desde hace ya, 15 años. Y a veces, pues bueno, no en traducción jurídica jurada, porque bueno, es más técnica, pero en traducción literaria que estoy aprendiendo, a veces, de verdad, te planteas, y como estás tan inmersa y el francés lo has integrado de forma tan plena, a veces dices, bueno, a ver, por favor, vuelve a mí, español, para poder traducir correctamente. Sí. Sí, el olvido, sí, es... Yo en el libro utilizo una metáfora de perros y gatos, que, bueno, digo que los idiomas maternos son como perros, son más fieles, y los idiomas extranjeros son más como los gatos, ¿no? Más huidizos, más ariscos. Pero claro, porque es muchísimo más fácil olvidar un idioma extranjero, ¿no? Es muchísimo más fácil. Cuando dejas de hablar, se te va, o cuando dejas de utilizar. Con el idioma materno no pasa tan rápido, pero se puede deteriorar, sí, por supuesto, es algo que... Sí, hay un ensayo de un escritor que vive en Bruselas también, que se llama Sulaiman Addonia, no sé si lo conocéis, escribió un libro muy bonito que se llama Silence is my mother tongue, Silencio es mi lengua materna, y tiene un ensayo muy bonito en el que habla de la herida del multilingüismo, The Wound of Multilingualism. No sé si lo conoces, Teresa, este ensayo. Búscalo, The Wound of Multilingualism, seguro que te saldrá.
Sulaiman Ad-Donia, es un escritor en lengua inglesa, aunque su lengua materna es el árabe. Bueno, tuvo varias lenguas maternas. En realidad, él perdió varias lenguas. Perdió primero, es de Eritrea, creo, perdió la lengua de Eritrea, perdió luego el árabe. Bueno, tiene un recorrido dramático lingüísticamente. Y este ensayo es muy bonito porque habla un poco de esa parte que no se solemos hablar de multilingüismo y de los idiomas solo en términos positivos, ¿no? Porque hay muchos, por supuesto, nos abren la mente, nos amplían la perspectiva, nos cambian, nos hacen crecer, pero él habla también de la pérdida. Es un ensayo que habla de la pérdida y es precioso. Os lo recomiendo a todos los que estéis interesados en idiomas. Sí, porque dice que hay el dolor, el olvido y es realmente una pérdida de nosotros, ¿no? Que es algo, sí, para mí un poco la escritura también sigue siendo una manera de mantenerme agarrada a una parte de mí que cuando llegué a Bruselas pensaba que se iba a desvanecer para siempre, ¿no? Porque yo había vivido en España, tenía pues toda esa parte de mí que era pues de allí. No porque me sintiera española, porque nunca me he sentido española, pero bueno, había esa parte de mí que se sentía muy identificada con el modo de pensar, con todo. Y de repente eso desapareció, ¿no? Me encontré en Bélgica, que no era ni Polonia ni España. Y era un momento muy dramático en mi vida, tengo que decir. Así salió el libro. Y este ensayo de Sulaiman lo describe muy bien, porque en realidad la experiencia de multilingüismo también es una experiencia de la pérdida, ¿no? Y yo creo que lo que comentas aquí, Teresa, está muy bien, porque tampoco tenemos que olvidar que también hay esa parte de la pérdida, ¿no? Y los que nos hemos ido de un lugar, no solo es una pérdida del idioma, pues ya perdemos muchas cosas antes también, ¿no? Perdemos las personas, perdemos los lugares, perdemos los recuerdos y el idioma o los idiomas forman parte de esa pérdida, ¿no? Yo creo que en el caso de los idiomas a veces puede ser incluso más dramático que el de perder a algún amigo que quizá, bueno, era ya un amigo más lejano, porque los idiomas realmente vivimos en ellos, entonces perdemos una parte de nosotros mismos, yo creo, personalmente yo lo siento así. Entonces sí, creo que puede ser muy dramático. Lo que dices de vivir, o sea, para poder expresarte en un idioma, poder vivirlo, y lo digo verdaderamente, creo que es amarlo, pero profundamente. Y me pregunto a veces el ejercicio que hace, por ejemplo, un traductor español-francés viviendo en España, que estás completamente inmerso en tu propia lengua materna, estás traduciendo a tu idioma materno, pero no estás tan impregnado en el idioma que tienes que traducir. Y el traductor que está viviendo en un país francófono, que también tiene que traducir del español al francés, pero está viviendo en un país francófono, que ya sea Bélgica o Francia. Entonces a veces me he cuestionado también el trabajo de esos dos tipos de traductores, el que vive en su propio país y el que vive en el país en el que está expatriado. Sí, yo creo que depende de cada caso personal. Creo que las habilidades lingüísticas son algo que realmente, yo creo que sí que se puede mantener en extranjero. Depende, creo que dependerá de cada caso, sí. En todo caso, sí, tenemos que siempre estar como con la bicicleta, ¿no? Con los idiomas, siempre pedaleando, porque si te paras, te caes. Es algo muy frustrante para todos los que trabajamos con los idiomas. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Pues ahora aquí hay un comentario que es de Teresa Durán, que en realidad lo único que quiere es subrayar lo que estamos viendo todos. Es lo interesante que es esto para la enseñanza de un idioma, y que los que estáis enseñando idiomas, pues estáis efectivamente extrayendo de lo que está comentando Alexandra y lo que va surgiendo en la conversación, pues cosas muy interesantes, ¿no? Estoy de acuerdo y nos pasamos entonces a la siguiente cuestión, que es también un comentario más que una pregunta, ¿no? que observa que en Guerra y Paz en ruso también hay partes de texto en francés, ¿no? Irene Solá tiene algún antecedente, ¿no? Laura Antolín también comenta, pero quizá esto ya, Laura, a lo mejor, Laura Antolín quiera hacer la pregunta ella misma, porque ya veo que aquí sí se formula una pregunta. Laura, por favor, cuando quieras. ¿Está todavía Laura? ¿Sí? O quizá... Sí, no sé si es posible. No puedo... Sí, te oímos. ¿Te oímos?
Te oímos. Sí, ¿me oís? Te oímos, sí. Bueno, me oís, ¿eh? Vale. Sí. Pues antes que nada, felicitar a Alexandra porque yo he leído los palimpsestos hace un par de años, me parece, y fue un librito muy, muy cortito, pero que me conmocionó. Y explico por qué. Porque en este momento que yo leí este libro, estoy escribiendo una especie de novela, un intento de novela, y es una novela que es un homenaje a mi marido, que ya no vive, y que era polaco. Entonces mi marido yo lo conocí en España, hemos vivido en Cataluña, tenemos un hijo que se ha criado en Cataluña, aunque yo soy de Asturias, pero bueno. Y entonces, claro, al leer estos palimpsestos me sentí tan sumamente cercana a esta historia, porque yo justamente estaba escribiendo una historia en la cual quería recrear la voz propia de mi marido, que era una voz muy particular, porque mi marido no se dedica a la enseñanza de los idiomas ni nada de esto. Mi marido es minero. Entonces, su aprendizaje del castellano pues fue un aprendizaje totalmente en el trabajo, en casa, con el niño que iba creciendo. Mi hijo que decía, ¿por qué papá habla como Tarzán? Porque, claro, mi marido no utilizaba, le costaba mucho utilizar las conjunciones, ¿no? Todavía como que en su mente estaba declinando continuamente, porque sabéis que el polaco declina. Entonces, Stanisław llegó a hablar perfectamente castellano, pero le costó muchos años, y él aprendió castellano a la vez que mi hijo aprendía a hablar. Fue una cosa como muy interesante. Cuando mi hijo tenía 6 años, Tadeusz, nos fuimos a vivir a Cataluña, y entonces Tadeusz tuvo que aprender catalán. Con lo cual, bueno, en casa teníamos ahí un Babel entre una especie de polaco, un castellano, catalán, y además yo me crié en Bruselas, lo cual añadía como el más difícil todavía, ¿no? Porque en realidad yo aprendí a hablar castellano con 15 años, me ha pasado un poquito como Alexandra. Entonces yo le quería preguntar a Alexandra en qué idioma sueña, si es consciente, si sueña a veces en catalán, a veces en castellano, a veces en polaco, a veces en francés, o si lo mezcla como me pasa a mí, que yo a veces tengo ahí una confusión importante, y también si a ella le ha costado mucho, como a Stanisław, a mi marido, lo de pasar de las declinaciones al uso de las preposiciones, ¿no? En castellano o en francés, o también en catalán, por supuesto. Y, por ejemplo, también me gustaría preguntarle, cuando ella está con un niño o con un perro, no sé si Alexandra tiene hijos, o si tiene mascotas, o cuando está con un novio, cuando está en un momento muy, muy íntimo, ¿qué idioma le sale? ¿Le sale polaco? Cuando se quiere poner tierna, ¿le sale catalán? ¿Le sale castellano? ¿Qué le sale? Y ya, por último, ¿para cuándo el próximo libro? Porque me va a encantar. Quiero leerlo. Muchísimas gracias. Mi enhorabuena. Mi enhorabuena entera. Muchísimas gracias, Laura, por todo lo que comentas. Me ha parecido una historia maravillosa. Espero que la escribas y que la publiques. Esto de que tu marido aprenda a hablar al mismo tiempo que, bueno, hablar castellano al mismo tiempo que tu hijo, me ha parecido es muy bonito esto, muy mucho. Sí, yo creo que tenemos experiencias muy parecidas en el fondo, ¿no? De los idiomas, incluso los lugares, salvo Asturias, donde no he vivido, pero hay una sobreposición aquí lingüística entre tu historia y la mía. Compartimos, sí, eso es lo que dices en comentario, compartimos muchas banderas y ninguna, sí, muy bien dicho, muy bonito, sí, gracias. Lo de los sueños, yo creo personalmente que es otro mito de la escuadrilla ideológica del monolingüismo, ¿no? Que siempre tienes que soñar en tu lengua materna, es imposible soñar en otro idioma. Yo sueño muchas veces en español, no sé qué os pasa de esto de los que habláis más idiomas o que vivís en otros idiomas.
muchas veces me despierto y me acuerdo de frases en castellano, en catalán, me acuerdo. Claro, luego en los sueños muchas veces son imágenes que no son verbales, pero sí, yo en mi experiencia sí que sueño en distintos idiomas y tengo entendido que a mucha gente le pasa. No sé si conocéis ahí la escritora Monika Zbustová, que es una escritora que es de origen checo, escribe en catalán y en castellano. Y entonces ella me dijo una vez que había soñado con Putin y que sí, que hablaban ruso. Entonces seguro que... sí. Las declinaciones, Laura, sí. Bueno, si me costó trasladar, eso, claro, es un sistema distinto, ¿no? Es como una cosa que es cuadrada y la intentas encajar, como en esa película de Apolo 15, ¿no? Que Tom Hanks intenta encajar, creo que es un cuadrado en un agujero redondo. Son sistemas distintos que funcionan de otra manera. Las preposiciones, mira, las preposiciones no tengo tanta manía, pero una cosa que tengo mucha manía son los artículos, porque en las lenguas eslavas no tenemos artículos. Entonces, siempre me he preguntado por qué en tantos idiomas, ¿no? Porque existen en los idiomas germánicos, por supuesto, pero también en inglés existen. ¿Por qué esa manía de separar, de marcar el género? ¿Qué ganas con eso? No sé. ¿Qué ganas con eso? Que es verdad, nosotros pues no los decimos y somos mucha gente también en los idiomas eslavos. Y luego, ¿por qué tiene que ser definido o indefinido, ¿no? Como en inglés, por ejemplo. Bueno, y claro, sí, un gato y el gato, sí. O sea, ¿por qué hay que definir si conozco a este gato o no conozco a este gato? Yo diría solo gato, ya no sé. Entonces yo estoy un poco por hacer una petición a la RAE de eliminar los artículos, pero que nos devuelvan los diacríticos, que nos devuelvan el solo con acento y que nos devuelvan todas esas cosas que nos han quitado. Entonces, esta es mi postura oficial, Laura, sobre las declinaciones y las preposiciones. Por cierto, Alexandra, comentarte o comentaros a todos, ¿no? Dices lo de esa marcación por partículas, lo que voy a decir es por partículas, ¿no? ¿Por qué tenemos que distinguir, por ejemplo, pues esto, la sexualidad de un objeto, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de la lengua tailandesa, cualquier frase, todas las frases, las acaba, si uno es un hombre, bueno, curiosamente para los que saben inglés, acabas diciendo, para marcar que eres un hombre, o sea, acabas diciendo, pues, por ejemplo, buenos días, soy un hombre, ¿no? Y si respondes y dices, bueno, pues buenos días, soy una mujer, ¿no? Y son dos partículas, ¿no? Entonces, cuando eres un hombre, acabas diciendo, con perdón, crap. Dices, perdón, crap. Y cuando eres una mujer dices ka, pero o sea, hay que tener una familiaridad muy grande para poder eludir todo eso, ¿no? O sea que verdaderamente es algo que en algunas lenguas efectivamente tiene una pregnancia enorme. Perdón, continuamos. No, Gonzalo, pero es perfecto porque así, ¿sabes? Como no hay que quejarse, ¿no? Porque siempre se puede estar peor, ¿no? Entonces, bueno, es cierto. En esta lengua incluso existe una partícula que indica que eres neutro, pero no en el sentido sexual, sino en el sentido objetual puramente, ¿no? Yo he asistido a una conversación en la que una persona le decía a otra, es un soberbio porque yo, pudiéndole haber tratado por mi rango, pudiéndole haber tratado como una cosa, le traté como un ser humano, ¿no? O sea que que efectivamente vivir en una lengua es vivir en otro planeta, digamos, pues efectivamente hay mucho de eso, ¿no? Sí, es fascinante, ¿no? Cómo el mundo cambia según el idioma que hablamos. Es una cosa, sí. Sí. Es increíble. A ver, vamos a ver. Sí, sí, pero con el próximo novela de ahora sí. Está escrita. Espero tener noticias pronto. Más no puedo decir. Pero muchas gracias. Esa es una pregunta que está en el saco de todos, ¿no? Que por favor sea verdad lo que dices. Bueno, vamos a ver. ¿Hay alguien más que haya hecho una pregunta? Porque es que la verdad es que ya no alcanzo a leer. Guarani, no sé si pronuncio bien, no sé si está todavía Guarani. Ya se fue, ya se tuvo que ir. Sí. Vale, sí. Yo soy Teresa, solo quería comentar muy brevemente que dos cosas que me han llamado mucho la atención
de lo que has dicho, ¿no? La importancia de enamorarse de un idioma para aprenderlo. Y el tema de la distancia, que eso es algo que yo he dado clase ahí con vosotros hace 5 años, ya no me conocerá nadie, y luego he dado clases en la escuela de idiomas, ¿no? En la escuela de idiomas doy clases a gente que de verdad tiene problemas muy graves de alfabetización y me dicen muchas veces que claro, que ellos como ni siquiera saben escribir en su propio idioma, nunca van a aprender otro extranjero, ¿no? Y yo les digo que no, que es que basta con que te enamores del idioma, ¿no? Para poderlo aprender. Y luego eso choca a veces con nuestra teoría cuando hemos aprendido a ser profesores, ¿no? Toda la teoría de la aculturación, ¿no? Del proceso de cuando se aprende un idioma como lengua 2 en el idioma, como si no quieres llegar a cierto nivel de la cultura, nunca vas a llegar a un C1, a un C2, porque no tienes las herramientas, ¿no? Y yo creo que no es cierto, es decir, primero hay, ¿no? que al final lo que hace que uno aprenda un idioma con mayor o menor destreza es el enamorarse de ese idioma, ¿no? Y da igual si uno tiene problemas de alfabetización o no llega a ciertos niveles culturales. Y eso creo que es que para nosotros los profesores tener por fin esa noción muy clara es una cura de humildad que nos hace a veces pedirle a los alumnos que hagan ese esfuerzo extra por enamorarse del idioma, ¿no? Que no se obsesionen por que todo sea gramático y perfecto y con un nivel altísimo de cultura, porque al final encontrar tu artista favorito, tu cantante, tu autor literario, tu museo, tu tebeo, es lo que va a hacer que te enamores de ese idioma, ¿no? Entonces, pues yo la verdad que estoy muy, muy agradecida de haber podido asistir a esta charla, porque, bueno, ya el libro me fascinó y poder hablar con Alexandra es muy, muy enriquecedor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que sí, que es como con el amor. Sí, al final es una muy buena metáfora de cómo aprender un idioma, ¿no? Porque al final es algo que lo profundizamos tanto, al final entra tan profundo dentro de nosotros mismos que es la única manera, es enamorarse. Sí. Y luego, un poco, el último apunte, pero eso ya lo he dicho antes. Sí, Julio, sí, Munda. Porque has dicho que sí, que personas que tienen problemas de alfabetización, yo creo que hay cierta timidez siempre con un idioma extranjero, ¿no? Hay esta timidez, esta especie de sensación de que en mí como que no estoy en igualdad de condiciones, ¿no? Y un poco mi libro y también lo que quiero transmitir es que uno tiene que intentar por uno mismo pues salir de esa inseguridad, ¿no? Aunque el idioma que hablemos no sea perfecto, porque es eso, porque yo creo que como con tantas otras inseguridades, ¿no? Pues por desgracia si no las solucionamos nosotros, nadie las va a solucionar por nosotros. Entonces creo que es un trabajo pues como muy autónomo, ¿no? Lo que estabas explicando tú, Teresa. Y creo que Julio quería preguntar algo, ¿verdad? Bueno, no, pero espera, hay 22 preguntas que yo veo aquí en el chat. No sé si seguimos un orden o ya levantamos la mano o lo que sea. José Miguel, yo creo que se han ido respondiendo todas. O sea, es el efecto Sí. Sí, es que las has leído ahora, pero son las que hemos ido respondiendo. Así Ya. que Julio puede, sin escrúpulo ninguno, desbloquear su teléfono, su micrófono. Ok, no, yo, vamos, si no me callo, he llegado tarde a la tertulia, además no quiero exigir derecho de hablar ni nada por el estilo. He estado buscando tu libro, pero no lo encuentro por ningún lado, Alexandra, no sé dónde está. Igual está en el Berlemont, fíjate. Porque tengo allí unos cuantos libros, como dicen los italianos, de Stramacchio, allí escondidos, porque si no mi mujer se queja de que traigo demasiados libros. Entonces tengo allí una serie de libros que están en el Berlemont escondidos. Y no he oído la discusión que habéis tenido porque estaba dando clase hasta las 8 y tengo el cerebro un poco ahora mismo hecho papilla, pero bueno.
me da la impresión que estáis yendo mucho por el tema del lingüismo y las lenguas y no sé qué. Y yo quería decir que, por lo que yo recuerdo del libro, me parece que el tema lingüístico es un motivo, una excusa o una metáfora para hablar de otras cosas. Para mí el tema del libro es la dislocación de la conciencia y las dificultades del yo para constituirse, y es una exploración de los problemas de la conciencia del ser humano en la posmodernidad. Y la lengua, para mí, en el libro tuyo, Alexandra, es eso, es una excusa para poner, digamos, en una especie de teatrillo, poner en escena todas estas dificultades vitales de la conciencia torturada y, como decía el otro, desgraciada de la posmodernidad. Voilà. Sí, hay mucho Kafka en el libro, yo creo. El fantasma de Kafka está por ahí acechándome. Entonces, seguramente, sí, seguramente tengas razón. Julio, como todos sabemos, cada lector hace su lectura, ¿no? Yo, bueno, en España el libro se clasificó como sátira. Yo creo que es una tragicomedia, ¿no? Que va un poco con lo que tú dices. Yo creo que, sí, para mí es un relato tragicómico, porque en realidad no se acaba de solucionar y es un poco, bueno, es gracioso, pero también está la parte más seria detrás, ¿no? Tanto como, no sé, es muy halagador lo que dices, no sé si he llegado a tanto como la búsqueda del de construirse, seguramente, porque al final, sí, dices que la lengua es una excusa, pero yo creo que también el yo se construye, ¿no? A través de la lengua, al final también, es como el yo se expresa. Entonces... No lo creo en absoluto. Yo creo que la lengua enmascara el yo. Precisamente antes habéis hablado de los sueños. Para mí en los sueños el lenguaje es lo menos importante. Lo más importante, lo único importante en los sueños son las imágenes y los símbolos. Y cuando hay un discurso en los sueños, normalmente es un discurso que enmascara el mensaje del sueño. Esa al menos es mi lectura de los sueños. Es verdad que hay mucho humor en tu libro, pero en el recuerdo que tengo de él, que es un recuerdo de una lectura de hace mucho tiempo ya, me parece que era un humor que dejaba un regusto amargo y que lo que predominaba es una tonalidad, pues eso, un poco como el humor en Kafka, ¿no? Es un humor que te hace sonreír un momento, pero la tonalidad principal no es de una cosa de risa, vamos, es una cosa más bien bastante grave, ¿no? En el senso de la gravitas, ¿no? De la gravedad. Bueno, el tema es grave, ¿no? Porque al final estamos hablando pues, de discriminaciones, de xenofobias, también de la migración, de lo difícil que es hacerse lugar en una cultura, ¿no? De lo difícil que es que te tomen en serio. Y sí, pueden parecer cosas muy superficiales, muy egóticas, comparado con lo que dices tú. Pero en francés, me acuerdo que en la edición francesa, sí, en la edición francesa, pero claro, yo siempre pensaba, no será la promoción en Francia, que es como todo siempre muy existencial, porque hablaban del libro como una crónica de crisis existencial, ¿no? Que es, sí, que es un poco lo que dices tú. Seguramente puede haber esta interpretación, esta lectura, y seguramente fue una de mis intenciones. Sí. Bueno, intenciones inconscientes, porque tampoco tenía yo una intención tan clara al escribir. Sí. Creo que los libros pues, se van escribiendo solos en realidad, ¿no? Nosotros podemos seguir el proceso, lo acompañamos, pero un libro se escribe solo. No sé hasta qué punto un escritor toma decisiones, ¿no? En un libro. No sé si hay una libertad realmente de tomar decisiones. Yo creo que la escritura es un poco pues, que alguien te está dictando, ¿no? Sonará muy así esotérico, pero, pero creo que tiene su puntillo de verdad. Que la inspiración, bueno, las musas, como queramos llamarlo. Sí. No sé si hay más... Bueno, si quedan...
Humor polski. ¿Alguien comenta humor polski? Sí. Humor polaco. Esto casi entra... A ver, ¿qué glosarías tú al respecto? O sea, ¿tú crees que existe un humor polaco y una tradición en la que tú te enhebras de algún modo, aunque sea inconscientemente? En España yo creo que alguien decía algo así como que sonaba, es que recordaba a las aventuras del bravo soldado Schweik y tal, ese tipo de... que es eso, algo muy duro, muy cargado, muy pesante y tal, pero a la vez con una comicidad que es como que rompe la dificultad emocional de las situaciones, ¿no? A ver, ¿hay algo así como humor polaco? ¿Tiene ese sentido para ti? Y si lo tiene, ¿ha guiado de alguna manera? Sí, creo que sí que cada país tiene sus particularidades, que algunas son más universales que otras, ¿no? O algunas estamos más acostumbrados, porque por ejemplo el humor inglés, claro, se habla mucho de humor inglés, pero también es el humor que nos han impuesto, ¿no? Que es una cultura muy, muy dominante, es una cultura muy, muy presente en todas partes. Entonces, todos hemos crecido con el humor inglés. Entonces, ¿es realmente tan gracioso para todo el mundo o es que desde pequeños nos han acostumbrado a ese humor y un humor de otro país, pues quizá no lo conocemos, entonces no nos hace gracia? Yo creo que mi libro, así pues muy brevemente, que es un híbrido al final entre dos culturas, porque está escrito en castellano y luego es un libro en realidad muy polaco también, porque bebe mucho de la tradición polaca de entreguerras, de la grotesca, sobre todo de la caricatura. Esto es algo, bueno, Valle Inclán quizás sí, pero para mí es algo muy polaco, para mí es algo que viene de aquella cultura, ¿no? Entonces es una especie de perro de raza mixta, ¿no? En realidad ese libro, y creo que está bien que haya libros así, ojalá haya más, ¿no? No necesitamos solo libros de raza, también necesitamos libros mestizos, un poco, sí. Y no sé, porque veo que ya es quizá un poco tarde, no sé si... No quiero, es que estoy un poco sufriendo, no sé si la gente tiene previsto cenar o... Por mí nos podemos quedar, pero no os quiero machacar aquí. Quisiera preguntarle una cosa, ¿eh? Adelante. ¿Sí? ¿Me permito? Sí, adelante, adelante. Bueno, desde el punto de vista puramente cultural, ¿hasta qué punto se sobrepasa o se diferencia el idioma en el que se escribe del idioma nativo? Porque hay dos mentalidades. Hay la mentalidad polaca o sueca o qué sé yo, japonés y español. En general, hay dos mentalidades. ¿En qué pelea se piensa cuando se está escribiendo? El cual se sobrepone o se diferencia. Así que, ¿así o así? Muchas gracias, Paquita. Sí. ¿Cómo lo quiero decir? En el caso de usted, es el polaco y el español. Y redacta perfectamente en español, en sidería española. Pero de seguro piensa usted también en los dos idiomas. Hasta en el momento de redactar o escribir, ¿hasta qué punto se diferencia el uno del otro? Desde el punto de vista cultural y nativo. ¿Hasta qué punto se diferencia? Yo creo que están muy separados en el momento de escribir. Yo creo que... No le oigo ahora. Paquita, tiene el micrófono apagado. Ah. Sí, no. Sí, me llamo Paquita. Sí, soy falso. Sí, me llamo Paquita. No, ¿hasta qué punto hay una serie de... Bueno, se asocia una persona con un idioma. Eso sí que sí. Los españoles, mis amigos españoles, hacen eso con el español. Con los anglosajones, con el inglés. Con los francófonos, con el francés. Y no hablo más, ¿eh? Y conozco a una japonesa, por ejemplo, que vive ahora en el Japón. Vivió 22 años en el oeste. ¿Y lo que pasa? Bueno, el redacta está enamoradísimo de James Joyce. Redacta en japonés, ¿eh? Bueno, y esto, las personas, las japonesas, los intelectuales japoneses,
A ellos les interesa muchísimo. Pero lo que pasa es que tiene el carácter de fondo, el más profundo de su ser es japonés. La personalidad es más bien occidental. Así que yo quisiera saber hasta qué punto, en el caso tuyo, perdóname, redactas y percibes en castellano el no sé qué, y en polaco también. Así que hasta qué punto hay una diferencia. Yo no sé si a nivel lingüístico son cosas que se pueden apreciar y a nivel de la escritura, porque creo que usted habla más de comportamientos quizá, ¿no? El comportamiento, el todo, la manera de ser. Sí, la manera de ser, bueno, no voy a entrar aquí porque no... Pero a la hora de escribir yo creo que al final da igual en qué idioma escribimos, porque al final la escritura yo creo que sucede a un nivel más profundo que el idioma, ¿no? Que llega a un nivel más profundo que el idioma, las ideas de fondo. Las ideas no tienen idioma, yo creo que no tienen idioma las ideas. Yo creo que un idioma es un código. El idioma es el código en el que están codificadas las ideas, pero las ideas en sí yo creo que son preverbales. Creo que no. Sí, porque hay una manera de ser polaco, pero los temperamentos son distintos, ¿eh? El temperamento polaco. Seguramente lo sea, no lo sé. Que dice que los polacos y los británicos se entienden y se entienden muy bien. Sí, seguramente haya casos así. No, me imagino que el caso del japonés, porque yo le dije a mi amiga, en el caso de que hacer extender en Estados Unidos, deberás hacerlo más masivo, ¿comprendes? Demasiado intelectual. Sí, seguramente sea muy... El temperamento de fondo, su carácter de fondo, el más profundo de su ser es japonés. No cabe duda. Mire, Paquita, si me está preguntando por mi personalidad y por mi carácter, si quiere tomamos un café un día y se lo muestro todo. Me comprendo lo que quiero decir. Ay, el idioma, las ideas no tienen, las ideas no tienen idioma, realmente. Exactamente, es lo que he dicho, sí. El idioma no tiene... Mantengo mi propuesta de tomar un café y hablar de la personalidad y de... Muchas gracias, Paquita. Que no me atrevería. Vosotros sois todos geniales, ¿eh? Autores y no sé qué. Yo soy un don nadie, ¿eh? Yo soy un don nadie. Soy grandeza y no, ¿eh? Desde un cierto punto, ¿eh? Desde un cierto punto de vista, ¿eh? Cultural es una ciudadana global, ¿eh? Da igual, ¿eh? Es una ciudadana que cuenta. Muchas gracias, Paquita. Bueno. Punto nadie no está mal, ¿eh? Soy muy inteligente por una boba, ¿eh? Claro que no, por supuesto que no. No, es verdad, ¿eh? Es verdad, no, por una boba, soy muy inteligente por una boba, ¿eh? Muy bien. I'm very stupid como dijo Hartley, I'm very stupid for a clever. He's very stupid, clever for a stupid fellow. Eso Thomas Hardy en sus novelas lo dijo, ¿eh? Estupendo. Bueno, muchas gracias, Paquita. Gracias. De nada. Bien. ¿Hay algún comentario más? Creo que ya no hay. Hemos contestado. Creo que hemos contestado todos. Sí, pregunta Laura si el palimpsesto es un libro sobre libros. Sí, por supuesto, Laura, sí. Creo que contestas ya, ¿no? Que el título pues habla un poco son textos sobrepuestos y es un poco la referencia a las capas lingüísticas de esos escritores y ellos un poco esa imagen de que ellos son pues unos palimpsestos de literatura, ¿no? Personas que había un texto anterior que se ha abordado y que ahora hay un texto otro visible en la superficie.
Entonces este sería el título. Yo la verdad que quería agradecer muchísimo a todo el mundo que está aquí. Me parece, de verdad, sé que hay gente que ya se ha tenido que desconectar, sé que muchos no habéis dicho nada, que es totalmente legítimo. Yo cuando voy a presentaciones no digo absolutamente nada. Entonces no os sintáis, no os sintáis que no participáis, porque participáis igual, pero quiero que sepáis que os veo aquí y también os veo a los que no tenéis foto, os veo también y os doy muchas gracias por estar aquí y la verdad que bueno, que muchas gracias, que siempre es un placer ver un poco el otro lado, ¿no?, del espejo y además pues conversar, como hemos conversado, con personas muy afines y que nos entendemos y que seguro que muchos habéis cometido el crimen de escribir o de leer, que son dos cosas muy parecidas en el fondo, ¿no? Sí. Alexandra, somos nosotros, ¿no?, los que estamos muy agradecidos por esta tertulia y a todos por haber asistido una vez más. En fin, creo que se va consolidando, como tú decías, ¿no?, un grupo de afinidades que al final, entre silencios y articulaciones del mismo en forma de palabras y al revés, ¿no?, pues se consigue, ¿no?, en fin, un cierto clima que es lo que imagino, José Miguel, vosotros ibais buscando al principio cuando creasteis todo esto, porque los demás somos parvenus, pero vosotros que ya lleváis una rodado, ¿no?, pues es algo muy, yo creo que es muy valioso, ¿no?, que la literatura tiene también este nivel, ¿no? Lo decíamos, yo creo que en la primera o en la segunda de las tertulias, ¿no?, que la tertulia misma es una forma, digamos, de relación con la literatura que no pasa, claro, por la soledad del lector o por la soledad del escritor, pero que es igualmente significativa, ¿no?, para la forja de ideas, para la forja de, o sea, para compartir sentimentalmente pues esos sentimientos, reafirmarse cosas o incluso tener una cita bibliográfica tan estupenda como la que al final han tenido hasta la amabilidad de dejar en el chat, ¿no?, para que la podamos ver. A mí me interesa bastante porque mi propio hijo le pasó, es una de las anécdotas, ¿no?, estaba metido en varias lenguas y él tuvo la cosa de que le llaman como desaceleración cognitiva, una cosa así. O sea, estaba en varias lenguas y hasta que maduró, digamos, en una que se convirtió en predominante, pues casi se puede hablar de una herida. Y cuando dejamos Alemania, yo recuerdo que me impresionó mucho porque lo que dijo fue, no entendía, era un niño aún pequeño, ¿no? Y entonces se llevaban las cosas de su cuarto y en un momento preguntó, papá, ¿cuándo se llevan la casa? Bueno, la casa no se la llevan. Y dice, no, la casa no se la llevan y mis amigos tampoco. Pues entonces no volveré a hablar alemán nunca en la vida. Y bueno, es una cosa impresionante, ¿no? Porque la verdad es que lo hablaba... Sí, es muy dramático. Perfecto, sí. Lo hablaba perfectamente. Yo desde entonces le bisbiseo en alemán para ver si lo ha perdido o no. Yo creo que ha mantenido más de lo que él imagina, pero es verdad, es un tema infinito y si nos ponemos a hablar, cada uno tendrá 1000 historias fascinantes como la que hemos oído ahora mismo, ¿no? La de Antolín, ¿no? La de Laura Antolín, ¿no? Impresionante. En fin, muchas gracias a todos una vez más por este encuentro y recordaros que los que tengáis interés, pues aún nos queda una última sesión en el año, que es la que cerrará con el escritor mexicano, nos vuelve un mexicano, es Jorge F. Hernández. Él, como nunca se llama a sí mismo con la F, dice que esa F es aspirada. Jorge F. Hernández con F aspirada, ¿no? Estará entonces en nuestra próxima tertulia y con ella cerraremos el año. Así que si además de traer libros y esas cosas y tal, pues nos traemos una botella de sidra o de cava o de lo que sea, entonces ya será... Son las navidades que nos esperan. Yo estaré ahí seguro, Gonzalo. Solo permíteme porque solo también quería dar las gracias, es un poco el momento que toca, a José Miguel y a ti, al Instituto Cervantes por la invitación, que la verdad que ha sido me ha hecho muchísima ilusión, ha sido, bueno, muchas gracias. Me alegro mucho yo de tener también ese ambiente hispánico aquí en Bruselas, ¿no? Porque es algo que es muy importante, sí. Entonces, muchísimas gracias. No te preocupes, Alexandra, que no te vamos a dejar perder el español. No te preocupes por eso. Te va a perseguir, lo vas a soñar. Lleva
ahí como 9 años ya intentando que no lo pierda. No sé si había, antes de cerrar, no sé si había una pregunta de una persona, Laura ponía nada más, pero a lo mejor lo has contestado ya, Laura, o... Creo que hemos contestado a todas. Creo que era la de Laura Antolín, ¿no? Sí, Laura Antolín, sí. Había hecho una... No, pero aquí... Hola, sí, tenía una pregunta. Bueno, Alexandra, hola. Sí. Sí, yo quería hacer una última pregunta. No sé si este libro se ha traducido al polaco. No, no se ha traducido. Y me preguntaba si te animarías a traducirlo tú misma o cómo te sentirías traduciéndolo. Nunca, nunca. Es algo que por suerte ya tengo decidido. El día que se traduzca no quiero tener nada que ver con él, ¿no? No. Yo creo que sería muy raro y también porque es una imposición, ¿no? Porque, entonces si fuera en polaco lo traducirías tú, porque como eres polaca eres traductora y entonces no lo haría yo porque, por un lado, pues no veo mucha utilidad en hacerlo yo. Probablemente pues lo reescribiría. Y sería un proceso muy, muy complicado, creo que sería demasiado complicado. Y por otro lado, como el libro se tradujo a 3 idiomas ya, se tradujo al francés, al inglés y al neerlandés, he podido ver que la mucha creatividad que traen los traductores al libro, que cada versión es un poco distinta, ¿no? Claro, porque además el libro tiene un ritmo muy marcado y cada idioma tiene su ritmo propio, entonces en cada idioma ha salido un poco diferente. Y yo el neerlandés, bueno, pues no lo he podido revisar porque estoy estudiando neerlandés, pero no a este nivel. Pero el inglés y francés los he revisado muy a fondo y era muy interesante ver, porque claro, son distintas estas versiones, pero bueno, es mi libro un poco distinto. Entonces en polaco me gustaría mantener eso, que lo haga otra persona y que creo que sería pues un valor añadido, ¿no? Más que yo otra vez machacando lo mismo, no sé. Creo que sería mucho mejor para el libro, sí. Gracias, Laura. Muy bien. Bueno, pues si me permitís ya cerrar o despedirme de todos y agradeceros vuestra asistencia, en tanto que, bueno, coordinador de la tertulia Miguel Hernández. Gracias por vuestra asistencia. Se ha marchado muchísima gente y, bueno, pues a los que quedáis todavía, la cita será ¿para cuándo, Gonzalo? ¿Final del mes o la semana anterior o cómo? Sí, es la tercera semana. Espera, a ver, lo tengo aquí delante. Era el 16. El 16. Eso es. Bueno, pues prácticamente en 2-3 semanas ya nos citamos otra vez. Así es. Así que, bueno, pues... A cuidarse todos, que el virus sigue por ahí muy activo por lo que se ve y muy peligroso. Y bueno, pues nos vemos en 3 semanas. Si quieres decir una última palabra o queréis los dos, yo ya me despido de todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos y buenas noches. Gracias. Hasta muy pronto. Chao. Chao.